Hoy les traigo la introducción de una nueva serie de videos sobre voy a tratar de explicar lo que es el generador de geometría, así como nosotros podemos hacer un poco de magia con esta herramienta que es sumamente poderosa que tiene QGIS. Vamos a ver adelante cada uno de los ejemplos que les tengo preparados para este tutorial. Ahora, para explicarles cómo utilizar el generador de geometrías. Aquí tengo estas tres capas, las cuales son una serie de puntos, unos polígonos y unas líneas. Les voy a enseñar cómo utilizar esta herramienta en este primer tutorial básico y luego vamos a ir avanzando para generar cada vez expresiones más complejas. El generador de geometrías es una herramienta que a veces las personas no utilizan o que mucha gente todavía no entiende cómo se utiliza. Voy a empezar con el ejemplo de estos polígonos para que vean qué se puede hacer con el generador de geometrías y cómo podemos modificar cómo se representan cada una de estas figuras sin modificar la capa. Como pueden ver, yo no voy a tocar la capa en sí, en ningún momento la voy a poner en editable, solo voy a utilizar el panel de estilos porque de esta manera cada modificación que yo haga la voy a poder ver en tiempo real. Entonces, lo primero es cuando nosotros estamos en el tipo de símbolo único. Cuando vemos relleno y nosotros pasamos al relleno sencillo, dentro de lo que dice tipo de capa del símbolo, existe una serie de elementos que podemos utilizar para representar nuestras geometrías sin modificar la capa en sí. Es la manera en que QGIS, por así decirlo, lee qué tipo de figura es y cómo la va a representar. Yo voy a utilizar, o el tutorial va a ser, el generador de geometrías. Entonces, el generador de geometrías lo primero que nos despliega es un campo para crear expresiones. Sí, exactamente, el generador de geometrías es una manera en que nosotros podemos programar con expresiones de QGIS la figura que nosotros queremos ver. Y eso es lo que les voy a enseñar hoy. Lo primero es, nosotros tenemos estos polígonos. Una manera muy básica de utilizar el generador de geometrías es cambiar el tipo de geometría. Si yo tengo polígonos y quiero ver puntos, usualmente ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues venimos, activamos lo que es, no sé, herramientas de geometría o algo así y vemos y hacemos como una extracción de centroides. Creamos una capa nueva y esa capa nueva son puntos que son el centro de la geometría. Pero eso es demasiado trabajo, estar generando capas solo para representar la misma información pero con otro tipo de vector. En este caso nosotros podemos utilizar el generador de geometrías para hacer esta transformación al vuelo de manera de que si nosotros modificamos la capa original, también la representación se modifique y no tengamos esa duplicidad de capas. Lo primero que nosotros vamos a hacer es ver que este campo que se encuentra a la derecha blanco es donde nosotros vamos a escribir o programar nuestra geometría. QGIS nos va a permitir utilizar el constructor de expresiones para facilitarnos la construcción de las expresiones que vamos a utilizar para transformar las geometrías. Entonces, en este caso, yo voy a agarrar estos polígonos y los voy a transformar en puntos. Entonces, como les dije, usualmente lo que hacemos es agarrar un geoproceso y extracción de centroides. Yo puedo buscar acá, dentro de lo que es las funciones de geometría, que tengo un montón de funciones de geometría. Resulta que si yo busco bien, hay una que se llama centroide o centroid. Y si yo veo la expresión centroid, lo que pide es simplemente que le ingresemos una geometría. Y aquí es donde viene la primera explicación. Los valores en QGIS que empiecen con el símbolo de dólar son lo que se llaman variables de entorno o son, por así decirlo, elementos que se están calculando en tiempo real. En este caso, geometry con el símbolo de dólar lo que está representando es la geometría exacta como se dibujó acá. Entonces, por así decirlo, esta variable, que es una constante, representa cada una de estas figuras dibujada. Entonces, es simple. Yo le puedo venir y decirle, ok, lo que quiero es el centroide, agrego centroide, cierro el paréntesis, de las geometrías actualmente vistas. Le doy a aceptar y de una vez lo que veo es que necesito ver cuando yo transformo el centroide ya deja de ser un polígono, ¿cierto? Ahora lo que son puntos.
Para eso yo le tengo aquí el controlador de tipo de geometría. Entonces, si lo que la expresión me retorna es un punto y yo lo que tengo es un tipo de geometría polígono, no se va a representar nada. Pero si yo lo cambio a punto, ahí están los puntos, efectivamente. Entonces, yo transformé la geometría y la pasé a punto sin modificar la capa. Yo puedo verlo de manera de que si me regreso, por ejemplo, yo puedo borrar aquí centroide, dejo la geometría pura y me vuelvo a polígono, ahí están de nuevo, sin modificar la capa, en ningún momento la he editado. Para que veamos bien, yo puedo agregar justo en lo que es el cuadrito de diálogo donde tengo las capas de representación, puedo agregar una nueva capa de estilo sencillo, la voy a poner al fondo, que va a ser de otro color porque ese azul no me gusta mucho, pongámosle un verde claro en este caso, y con el generador de geometrías voy a repetir la expresión que había creado antes, le voy a poner que son puntos, y vean ahí, yo ya tengo la geometría original y el centroide sin necesidad de hacer ningún geoproceso. Entonces, en este caso, yo puedo venir y simplemente modificar la misma capa y la representación se queda igual, sin tener que editarla, por así decirlo. Entonces, yo no estoy duplicando capas. Yo simplemente, si quiero, puedo venir y quitar esta representación o puedo ponerla completamente transparente y dejarme solo los puntos, o más bien puedo rellenarla y sigo teniendo los puntos, pero no he tenido que pasar por un geoproceso para extraer los centroides. Ahora, esta es una manera sencilla de transformar un polígono a punto, pero ¿qué más se puede hacer? Las expresiones en QGIS son muy poderosas y el Expression Builder o el constructor de expresiones es la herramienta o una de las herramientas más poderosas que tiene QGIS. Ahora vamos a pasar a la siguiente tipo de geometría. En este caso, yo tengo unas líneas. Voy a cambiarles el color para ver si lo podemos ver mejor. Vamos a ver. Okay. Voy a hacerlas un poco más anchas. Y vamos a ver qué se puede hacer ahora. Con las líneas, un geoproceso típico para pasar de líneas a un polígono es crear un buffer. Normalmente nosotros igual tenemos que ir, abrir el geoproceso, crear una capa nueva, ponerle la distancia al buffer y ese buffer va a ser una capa nueva que tiene los mismos datos que tienen las líneas, pero si yo modifico la capa original que son las líneas, tengo que modificar la capa del buffer. Yo puedo crear buffers en tiempo real, por así decirlo, y de manera que sean que respondan a las modificaciones que yo le hago directamente a la capa sin tener que modificarla. Entonces, vamos a ver. Vamos igual, estilo sencillo, voy a agregar otro estilo sencillo, pero este estilo sencillo le voy a decir tipo de capa de símbolo, lo paso al generador de geometrías y me voy a ir a buscar con el constructor de expresiones dentro de las funciones de geometría. Aquí tengo una que se llama buffer. Perfecto, entonces quiere decir que yo voy a agarrar el buffer y si yo veo en el panel al lado derecho, yo puedo ver la sintaxis o qué es lo que esta función recibe o qué argumentos tengo que pasarle a la expresión. Estos argumentos, ven que es buffer, tengo geometry o geom, una geometría, tengo una distancia y un segmento. Vamos a ver, en este caso quiere decir que yo puedo con segmentos suavizar la cantidad de segmentos que va a tener el buffer. Yo le puedo poner coma, yo ya tengo el primer argumento que es geometry, este sería geometry, le voy a pasar el ancho y el ancho tiene que ver con el sistema de referencia de coordenadas. En este caso estas líneas son CRTM05, por lo tanto cualquier número que yo ponga aquí va a ser interpretado en metros.
Le voy a poner 10 metros o 15, coma, y la cantidad de segmentos que quiero. Voy a colocarle 8, que es por default. Cierro y ahora le voy a dar a aceptar. Y ahí está. Inmediatamente voy a agarrar esta capa sencilla y la voy a subir para que veamos la línea. Voy a cambiarle el color. Ajá. Ven que entonces la representación de generador de geometrías que tiene un buffer con 15 con una suavidad de 8, lo que me está dando a mí es un buffer de las líneas que yo tenía antes con esa distancia y no he tenido que pasar por un geoproceso. Entonces, volviendo a los puntos o a la capa de polígonos que transformé en puntos, ¿qué beneficios me trae hacer esto? Pues yo puedo venir y modificar cualquier elemento de esta capa. En este caso yo podría crear un elemento nuevo. Vean que yo no estoy utilizando ningún geoproceso para hacer esto. Yo puedo venir acá y voy a crear un rectángulo sencillo. Le voy a dar a aceptar e inmediatamente ese rectángulo es el polígono y tiene su centroide sin yo tener que estar pasando por hacer un geoproceso nuevo porque agregué una geometría nueva y todo esto, sino que ya está, por así decirlo, la representación en tiempo real o lo que se llama al vuelo. Igual con las líneas, resulta que si yo agrego una línea nueva, voy a agregar una línea, en este caso voy a agregar una línea en L así. Esta línea ya tiene su buffer, de hecho de una vez de 10. Y algo más curioso o una de las cosas más potentes es que como es en tiempo real yo puedo modificar la geometría y agregar elementos nuevos. Por ejemplo, voy a modificar esta que está acá y inmediatamente QGIS me dibuja el buffer y la línea a como la modifiqué. Entonces, en esta capa de líneas, recuerden, la expresión del generador de geometrías es sencilla, es buffer. Vamos a ver, a repetir. Voy a buscar aquí buffer. Está aceptando, la función buffer acepta un argumento que es geometría, que es este elemento geometry, una distancia, que es 15, y un segmentos o la suavidad, que le puse 8. Como estoy usando el panel, yo puedo modificar esto en vivo y puedo ponerle una suavidad de 10 o una de 1. Ven cómo se ve más cuadrado, por ejemplo, con una suavidad de 1, con una de 2, de 3 o de 10. O si yo vengo y le modifico la distancia de 50, de 5, de 200 o de 20. Y esto está siendo calculado con el sistema de referencia de coordenadas. Si yo mido nada más para que se den cuenta, por ejemplo, de aquí a aquí, está dando más o menos 20, porque no sé, de lo que se está calculando en tiempo real, porque todo está con el sistema métrico del sistema de referencia de coordenadas. Entonces pasamos de líneas a polígonos usando un buffer y agregándolo acá. Pasé de polígonos a puntos utilizando la función de centroide. ¿Y qué puedo hacer con los puntos? Pues bueno, con los puntos es lo mismo. Yo puedo venir y crear o pasar los puntos sin tener que modificar esta capa para generar, por así decirlo, si quiero sacar zonas de influencia o los buffers alrededor del punto. Es simple, yo vengo y me paso a la capa de los puntos. Agrego un elemento nuevo, este elemento le pongo el tipo de capa del símbolo, el generador de geometrías, y yo puedo escribir el buffer que esté constituido por la geometría, que es el primer argumento, el segundo argumento, que es la distancia, le voy a poner 15, y el tercer argumento, que es la suavidad, le voy a poner 8, y cierro, y ahí está inmediatamente. Voy a subir el punto para que lo veamos en tiempo real. Y yo puedo venir y controlar el color. Y ahí están los puntos con su buffer.
Igual que los pasados, esto se puede modificar en tiempo real, sin tener que estar haciendo geoprocesos. Entonces, esta es la manera básica de utilizar el generador de geometrías. Con esto cierro este primer video, espero que les haya gustado. Voy a seguir haciendo videos conforme vamos avanzando para ir viendo lo que son expresiones cada vez más complejas dentro del generador de geometrías y empezar una nueva línea de videos donde les voy a empezar a enseñar cómo crear expresiones, funciones a la medida, empezar a utilizar un poquito PyQGIS y utilizar Python dentro de QGIS, porque estas funciones que están aquí definidas son funciones que están algunas escritas en Python, algunas están escritas en C++, pero que QGIS nos permite, por así decirlo, cuando leamos el editor de funciones, nos permite hablar directamente con esa API de QGIS y podemos hacer todavía más magia. Sin más, me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Nada más, para que se den una idea de qué es posible hacer con el generador de geometrías, aquí les tengo un último ejemplo que es el que espero, como por la mitad de la serie de videos, aprendamos a utilizar. En este caso, algo muy difícil de hacer en un SIG, pero que en un CAD es algo muy corriente, es agregar las medidas de las geometrías que nosotros estamos observando. Esto es a pura programación del generador de geometrías. Y como vimos en el video, yo puedo venir y editar cada una de estas geometrías e inmediatamente puedo ver cómo la medida se agrega en tiempo real a mi geometría. Nos vemos.